Pero antes os quiero presentar a Tomás Villacampa, que es oftalmólogo, es el subdirector del curso y ha venido para saludaros, y también a Paula Jiménez Fonseca, que es oncólogo, es nuestra coordinadora general aquí en Oviedo, y que tanto Paula como yo estaremos viniendo todos los lunes para haceros las tutorías semanales. Tomás es nuestro profesor de oftalmología y también de infeccioso, de una de las asignaturas más importantes. Paula os dará oncología y genética. ¿Estás? Súper guapa. Gracias, Jaime. Bueno, nada, simplemente no os vamos a robar tiempo. Pediros que estas clases, la de hoy y la de mañana, van a ser súper importantes para vuestra preparación. Os vamos a dar todos los trucos para aprovechar al máximo la preparación, y simplemente deciros que nos vamos a ver muchos días, así que hoy no le voy a robar un minuto más a Jaime. Vais a contar con nosotros ayudándoos todo lo que podamos, tanto los alumnos que estáis en las sedes como estáis aquí en Oviedo, y desearos que empecéis desde el primer día, como os decíamos antes, con muchísima motivación, que os va a ayudar a dar lo mejor de vosotros mismos. Daros mucho ánimo a todos. Bueno, buenas tardes, hola a todos vosotros aquí en Oviedo y a los que nos escucháis en Madrid, en Sevilla, en Barcelona. Daros las gracias, mi nombre es Tomás Villacampa, y daros las gracias por la confianza que habéis tenido en nosotros. Empezáis una etapa, o seguís en una etapa dura, de estudiar mucho, de trabajar, pero ya veréis cómo merece la pena. Y vamos a trabajar también nosotros para que os merezca la pena y para que obtengáis el máximo rendimiento. No quiero quitar más tiempo a Jaime, me veréis más a menudo y ya hablaremos. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Nada, Tomás, por favor. Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a ver cómo es el examen que vais a hacer mañana, sin desvelar ningún secreto. Lo primero es que el examen que vais a hacer es el MIR 2013, y no es que llevemos en el curso un año de retraso, es que nosotros utilizamos para nombrar el MIR el año en el que se convoca, no en el año en el que se realiza, porque se puede realizar en el mismo año en el que se convoca o no. ¿Y por qué utilizamos esto? Porque, como veis aquí, es lo mismo que utiliza el Ministerio. O sea que, aunque aparezca como MIR 2013, es el que se ha hecho en febrero del 2014. ¿Cómo es el examen? Pues como todos los MIRes, es un examen largo. Es un examen con muchos casos clínicos y es un examen duro. Dentro de que el examen MIR es un examen duro, hay distintos grados de dificultad. ¿Cuántos grados de dificultad? 17 grados de dificultad, 17 netas, de lo más fácil a lo más difícil. O sea que yo hablaré de MIRes fáciles y difíciles, pero siempre el MIR es difícil. Es fácil o difícil respecto a un MIR. Pero se puede sacar. Miles de compañeros lo han hecho y no eran más listos ni más trabajadores que vosotros. Hemos contado cuántas letras tiene el MIR a lo largo de la historia, y veis que el examen ha sido cada vez más largo hasta que ha llegado a un tope. Ese tope es lo máximo que se puede leer para leer, entender, decidir en 5 horas. Y desde entonces está estable porque CEM, la organización de la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina, en este examen protestó al Ministerio con razón, porque era el límite de lo que se podía hacer en 5 horas. A pesar de que son exámenes estos con menor número de preguntas, un 10% menos de preguntas, son exámenes muy largos. ¿Por qué? Porque las preguntas son más largas. ¿Por qué? Porque 2/3 partes casi son casos clínicos. No es verdad, pero casi. Casi 2 de cada 3 son casos clínicos. Así que el MIR se estudia estudiando medicina, no miricina. No es algo despectivo que tenéis que pasar 7 meses empollando y no vale para nada. Lo que vais a estar haciendo tiene repercusión directa en la calidad de atención a los pacientes del año que viene.
Es una suerte para el Sistema Nacional de Salud, es una suerte para todos nosotros como pacientes y es una mala suerte para vosotros que tengáis que pasar un 7º año de medicina. Pero evidentemente esto aumenta el nivel de conocimientos médicos de los médicos españoles. Los casos clínicos han llegado al tope en el último examen. Es el examen con mayor número absoluto y relativo de casos clínicos. 2 de cada 3 preguntas son casos clínicos. Y luego hay casos clínicos especiales. Desde el año 2009, veis que no hay historia anterior, el MIR muta. Se convierte en un examen de 225 preguntas, más 10 de reserva, y empiezan a aparecer casos clínicos ligados a imágenes. Habitualmente son casos clínicos encadenados. 2 preguntas vinculadas a la misma imagen o conjunto de imágenes. La primera os preguntan sobre la orientación diagnóstica y la segunda sobre la orientación terapéutica. Esto ha ido creciendo también. 25, 30, 2 años, 2 años 34. Los simulacros vuestros contienen todos más casos clínicos vinculados a imágenes que los que han salido en el MIR con más casos clínicos vinculados a imágenes, para entrenaros en el peor de los escenarios posibles. Ahora, ¿y esto qué relación tiene? Os voy a decir un truco para mañana. Probablemente nadie de vosotros que no haya hecho una preparación previa pueda acabar este examen en 5 horas. Los que hayáis hecho una preparación previa, simulacros, mires anteriores, sí, pero los demás no. Os voy a decir una cosa obvia. Puntúa lo mismo una pregunta difícil que una fácil, y puntúa lo mismo una pregunta larga que una corta. Si el problema es el tiempo, se trata de que en las 5 horas consigáis leer, entender y contestar el mayor número de preguntas posibles. En el algoritmo para hacer un simulacro o hacer el examen MIR recomendamos empezar por la primera pregunta vinculada a imagen, la primera pregunta no vinculada a imagen, porque el ritmo de esas preguntas es de 1 minuto por pregunta, mientras que las vinculadas a imagen 2 minutos por pregunta, porque tienes que ir además de un cuadernillo al otro. Entonces, truco, empezar en la pregunta 35 y dejáis estas 34 mañana para el final, y en los simulacros igual. Estas son las imágenes de mañana. Vais a encontrar una curva de Kaplan-Meier y todo tipo de imágenes, no voy a decir nada más. ¿Todas las preguntas caen con la misma probabilidad en el MIR? No. Si vosotros fueseis el director de la academia, ¿quedaríais el mismo tiempo a esto que a esto? No, pues nosotros tampoco. Y por eso en la primera vuelta de MIR Plus se han visto las 7 asignaturas más importantes, hasta aquí. Luego, en la segunda vuelta de MIR Plus o primera vuelta de marzo, se han visto las 14 asignaturas más importantes. Ahora, en la tercera vuelta para ellos, primera vuelta del intensivo, vamos a verlo casi todo. Y cuando digo casi todo, es que hay algunas asignaturas, como maxiloplástica vascular, comunicación, que se dedica en maxilofacial y plástica solo medio día cada uno, vascular un día, y se ven solo una vez en todo el curso. Ojo. Es importante que asistáis a estas clases de solo un día, gestión hospitalaria. ¿Por qué? Porque 2 más 2 más 2 más 2 más 2 suma mucho. Y muchas de las preguntas se contestan con un grado de conocimiento o profundidad de la asignatura pequeño. Así que a lo mejor solo con venir a la clase de gestión tenéis un antes y un después de gestión hospitalaria. Así que no dejéis desaprovechar ninguna de esas asignaturas. Todo lo que os voy a explicar os va a permitir entender la lógica del método. Preguntas de los primeros años de medicina, un 10%. Realmente aquí les hemos quitado a las asignaturas básicas la micro, que la hemos pasado a enfermedades infecciosas, y la estadística, que la hemos metido en preventiva. La mitad del examen aproximadamente son aparatos, que es la médica y la quirúrgica correspondiente. Y el resto otras especialidades. Aquí es un grupo súper heterogéneo. Y aquí está la especialidad con mayor número de preguntas, que es preventiva estadística. Básicas. El número mágico, 4. No es verdad, pero nos quedamos con un número mágico simple. 4 preguntas de anatomía, 4 de fisio, 4 de anatomía patológica, 4 de genética, 4 de farma. Vais a estudiar todo salvo anatomía y fisiología. ¿Por qué? Porque esto lo vais a ver troceado en cada uno de los aparatos. Aparatos, la mitad del examen. Médica y quirúrgica correspondiente. No todos iguales. Y así el libro de digestivo y infeccioso es más gordo que el libro de reuma. Y tenéis más días en estas dos que en reuma.
¿Por qué reuma y sangre se quedan en la cola? Porque no tienen quirúrgica correspondiente. Daros cuenta que lo ocurrido en reuma este año es una anomalía, es una mutación. Reuma anda por aquí. Ha habido más preguntas de reuma que esto, pues prácticamente casi un 30%, un 40% más de lo habitual. No es lo estándar. Lo más preguntado, digestivo y cirugía general. 6 días de clase en la primera vuelta. Infecciosos, 6 días de clase en la primera vuelta. De aquí a aquí 5 días. Estos dos, 4 días. Media 13. Especialidades. El resto. Grupo muy heterogéneo. Lo más importante, preventiva. Encontramos asignaturas como pediatría y higiene, que ya habéis visto en el curso de marzo. Y luego pues va bajando hasta cosas muy pequeñas, incluso cosas que salen o no salen, como legal o comunicación. Pero que son importantes tener un barniz de esto para poder contestar las preguntas fáciles que caigan de esto. Número mágico de esto, 2. Fijaros cómo estáis en Asturias, y Asturias cambia de sol por la mañana. Yo creo que esto es un trueno, ¿no? Bueno, otra cosa os quiero comentar. Interesante, si vosotros fueseis los examinadores y tenéis que hacer una pregunta de test, y os digo, hacer 10 preguntas de test, ¿dónde vais a poner la respuesta correcta? Con mayor probabilidad la vais a esconder en el medio, entre protección de preguntas falsas. Pues bien, eso es lo que hacen los examinadores del MIR. Y por eso la respuesta históricamente más probable, a priori, es la 3 y la 4, hasta que el Ministerio se da cuenta y hace una corrección aleatoria informática del sesgo humano del examinador. Y ahora todas las preguntas, desde el MIR 2010, son equiprobables. Una buena cosa. En los MIRes anteriores no lo son. La 3 y la 4. Dificultad. Lo primero es que las netas de un MIR y de otro MIR no son intercambiables. Podemos tener, y de hecho el péndulo de la dificultad ha ido de lo más difícil a lo más fácil, sin pasar por el medio. MIR 2009 y 2010, exámenes muy difíciles. MIR 2011, 12 y 13, fáciles. MIR 2009, el más difícil de los últimos 15 años, la P50, 85. En cambio, el más fácil, MIR 2012, que es el que os toca el jueves, P50 de España, 101. Por eso os decía 100 de número mágico. 2013, 98, 99. 99 no es exacto, pero os lo pongo para que os acordéis. Del 2013 al 2009 había 14 netas de diferencia. Ahora mismo no os dais cuenta de lo que son 14 netas. Pero significa lo siguiente. Significa que estás haciendo un simulacro y llegas y haces el MIR. Y el MIR te toca, de casualidad, este. Y ¿sabéis cómo salís? Llorando. Y ahora, de forma aleatoria, te toca este MIR. ¿Y sabéis cómo salís? Mirar los vídeos de este año, del año anterior. Felices, contentísimos. Ahora, ¿esa felicidad o tristeza tiene relación con el resultado? No. ¿Por qué? Porque esto es, imaginaros, si hubiese... ¿Por qué valen mucho los cuadros de Picasso? ¿Porque hay muchos o pocos? Pocos. Si hubiesen muchísimos Picassos, ¿valdrían mucho? No. Pues el MIR lo mismo. En un examen difícil, ¿hay muchas netas por ahí circulando? No. Y las netas valen mucho. ¿Y en un examen fácil hay muchas netas? Sí. Y valen poco. Así que las netas, aisladamente, no significan nada. Como veis, no hay forma de seguirle el ritmo al Ministerio. Es aleatorio. Entonces, mirad aquí. Si el MIR puede ser fácil o difícil, bueno, os lo voy a hacer en la pantalla para que lo veáis los compañeros de las sedes. El MIR puede ser fácil o difícil o regular, cualquier cosa. ¿Qué dificultad hemos escogido para los simulacros? Aunque el compañero haya dicho que son difíciles, no lo son. Tiene un grado de dificultad media. ¿Por qué? Porque como yo no sé si os va a tocar esto o esto, el salto que va a haber, que si no lo hay es de chiripa, y el año pasado no lo hubo de chiripa, lo quiero poner aquí, para que la distancia sea aquí o aquí más pequeña que desde cualquier sitio. Porque ya he probado el otro, que es seguirle el ritmo al Ministerio. Cuando hizo 2 veces difícil, yo puse los simulacros difíciles, y al año siguiente fácil. No puede ser. Así que dificultad media.
Esto es los últimos años y la posición que ocupa en los últimos años el MIR que vais a hacer mañana. Es fácil, pero dentro de los fácil no es el más fácil. Ahora, ¿cómo es la dificultad percibida no por la población, sino por la población de alumnos que se presenta? Ya preparados. Casi la mitad de las preguntas fáciles, casi la mitad de las preguntas regulares y una minoría de preguntas difíciles. ¿Cuándo consideramos que una pregunta es fácil? Cuando el porcentaje de aciertos de los alumnos es de más del 66%. Regular, entre 33 y 66. Difícil, menos del 33. Fijaros cómo he desgajado de la naranja un gajo, el difícil. ¿Por qué? Porque supone un número pequeño. Y hemos dicho que los mejores del MIR, las puntuaciones, como mucho, llegan a 190. El nivel de riesgo para ese número de orden es total. O sea que contestan 0, unas en blanco, contestan todo el examen. Es decir, las otras las fallan. Así que, para la mayoría, salvo los que aspiréis a los mejores puestos, lo importante es, esto es el último año, fijaros por qué es un examen más fácil. Hay menos difíciles y menos regulares y más fáciles que la media. Y este es el resumen. Happy. En el MIR, el resultado bueno se consigue con las fáciles y las regulares. Acordaros que valen lo mismo una fácil que una regular. Y de hecho esto es importante para la segunda vuelta. Según sabes más, vas a tener tendencia a buscarle 3 pies al gato. Vas a acertar una pregunta difícil con truco y vas a fallar 50 preguntas fáciles que le has buscado una interpretación que no es. Dejaros engañar, merece la pena. Fáciles y regulares. Pero bueno, hemos simplificado la dificultad, porque la dificultad no se mide en válidas, se mide en netas porque hay negativos. Preguntas repetidas. ¿Cuántas preguntas del MIR que vais a hacer mañana estaban repetidas de convocatorias anteriores? Ojo, el concepto, no la pregunta. 120. ¿Es el examen con mayor número de preguntas repetidas? No, el examen con mayor número de preguntas es el anterior, que era el más fácil. Fijaros cómo el número de preguntas repetidas de estos exámenes, 2011 y 2013, es muy parecido. El grado de dificultad de los dos es muy parecido también. O sea que la dificultad sentida por la mayor parte de la gente depende de que los conceptos sean o no predecibles por la historia del MIR. La otra cosa es que la otra mitad del examen es desconocido totalmente y jamás salió en la historia del MIR. Con esto hemos cumplido los siguientes objetivos. Hemos visto, os habéis conocido, ya no sentís raros por tener un expediente de aprobado, habéis conocido experiencia de compañeros del año pasado, habéis tenido claro la importancia del objetivo, hemos visto los valores del curso MIR Asturias, hemos visto el examen MIR, el último examen MIR, y ahora vamos a pasar al método. A ver, perdón. Aquí. Y veréis cómo todo va